Estudios Planeteando presenta. Bienvenidos a Chismecito Ambiental, un espacio para reflexionar, aprender y chismear sobre temas socioambientales con Beca Lomelí. Hola, bienvenidas, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Chismecito. Y bueno, como buenas niñas topo y apasionadas por el suelo, hoy toca Chismecito con Sam Salgado, amiga y colega, y vamos a estar hablando sobre los suelos urbanos, la importancia de incluirlos en esta imagen mental que tenemos de las ciudades y del espacio, y sobre cómo podríamos participar en su cuidado. Traigo un poco de contexto, de por qué es importante. En México, el 50% de los suelos presenta algún tipo de degradación y a nivel mundial esta cifra es del 33%. Y pues en resumen, lo que afecta a los suelos afecta el ciclo hidrológico y otros aspectos de nuestra vida, como la seguridad alimentaria, la salud, la calidad ambiental, las contribuciones al calentamiento global, entre muchas otras. Pero les quiero presentar a Sam antes de empezar este chismecito. Ella también es licenciada en Ciencias de la Tierra con orientación en Ciencias Ambientales. Actualmente estudia la maestría en Ciencia del Suelo y Cambio Global con especialidad en Recursos Físicos de la Tierra ¿En dónde, Sam? En la Universidad de Ghent, en Bélgica, y también en la de Aarhus, en Dinamarca. Y es ex becaria del Instituto de Geografía y del Centro Mario Molina, divulgadora de la ciencia cuando se puede y apasionada por el cine y la fotografía, lo cual me ha tocado acompañar y es bien chida la neta. ¿Cómo estás, Sam? Bienvenida. Muchas gracias, hola a todos. Un agradecimiento por haberme invitado. Desde hace ya rato sigo este proyectito y pues qué chido que se haya podido armar una platicadita el día de hoy. Sí, va a estar bien padre porque chismecito previo con Sam platicábamos esta parte de que pues, los suelos no se ven y eso está bien triste. En la temporada pasada platiqué con nuestra querida Viole y Jimena sobre los suelos y fue el episodio de Suelos y Navidad. Y a mí me gustó mucho una reflexión que hizo Viole sobre, pues es que los suelos visualmente están hacia abajo, ¿no? Y nuestros ojos, anatómicamente están hacia enfrente. Entonces, de alguna manera, no estamos acostumbrados a detenernos y mirar el suelo, ¿no? Pero bueno, sigamos que en el chismecito. No, espérenme. Déjenme recomendarles un episodio de podcast. Hace 2 semanas, ¿no? Salió el reporte del IPCC. Entonces, yo les quiero recomendar este episodio de Reporte Sandía, de otro podcast de la Alianza de Estudios Planeteando. Se llama Informe IPCC, investigadores llaman a tomar acción para adaptarnos al cambio climático, y ahí tienen una plática muy chida, muy interesante, con investigadores que participaron en hacer este reporte. Entonces, pues nada, te lo recomiendo mucho por si les interesa el tema y está muy relacionado de alguna manera con los suelos, ¿no? Pero bueno, Sam, ¿qué nos puedes contar además de que andas en las Europas? Pues ya ves, aquí sobreviviendo a la vida lejos de casa, adaptándose a otras cosas, pero emocionada por poder aprender mucho y poder compartirlo con los demás. Sí, eso es bien chilo. Además, no voy a spoilar, pero Sam y yo les tenemos una sorpresa. Se vienen cosas. Se vienen cosas. Sí. Entonces, bueno, pues empecemos. Me gustaría aquí empezar con la pregunta obligada, pues para que todos estemos hablando de lo mismo. ¿Qué son los suelos urbanos? ¿Con qué se comen? ¿Ya como el kilo? Pues bueno, los suelos urbanos, recapitulando un poco de, ¿qué es el suelo? Pues es esta pequeña parte de la corteza, la parte superior, en donde van a interactuar las otras esferas de la Tierra, que es la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera, la geosfera. Pues todo esto va a mezclarse en lo que va a resultar el suelo, que es esta interfaz entre todas estas dinámicas de la Tierra y dar como resultado a lo que va a ser el suelo con sus distintos procesos, horizontes, etcétera, etcétera. Pero pues la peculiaridad de los suelos urbanos es como, sí, muy chido y todo, pero ya va a tener el toque
del impacto humano, ¿no? Entonces son suelos que están altamente alterados por actividades humanas y pueden distinguirse, digamos, como dos tipos, ¿no? O sea, por un lado los suelos agrícolas que pues han sido altamente alterados por todo esto de cientos de años que se han explotado para hacer crecer cultivos y pues con el crecimiento de las urbes, pues también lo que nos rodea, lo que sostiene estas ciudades, pues es lo que va a resultar en los suelos urbanos. Hay veces en que se toma lo que hay y en otras ocasiones es adaptar las cosas para la conveniencia de las actividades que se van a llevar a cabo en estos sitios, ¿no? Entonces, pues los suelos urbanos van a ser estos suelos altamente alterados por el ser humano que están en las ciudades, ¿no? Sí, justamente es o sea, la intención de este episodio, porque cuando pensamos en ciudades es como, ah, no, ahí ya no hay suelo, ahí ya puro pavimento, la jungla de cemento, cuando sí hay suelos. ¿Y dónde nos podrías decir que están estos suelos urbanos? O sea, una persona que va caminando por la calle, ¿en dónde podría buscarlos, encontrarlos o en casa? Ok, los suelos urbanos podemos verlos rápidamente en nuestros jardines, en los parquecitos, áreas verdes que estén cercanos a nuestros hogares. Y pues incluso, o sea, la calle sobre la que estamos caminando, pues no anda flotando por ahí, sino que también está en un suelo que ha sido sellado y también en todas las áreas periurbanas que pues pueden todavía estar bajo actividades agrícolas o son sitios que han sido abandonados de actividades industriales o alguna otra actividad, pues esos también son considerados como suelos urbanos. Uh, Entonces, los jardines y digamos la tierrita, entre comillas, que tienen las macetas en nuestras casas son parte de los suelos urbanos. Pues es un poco complicado, o sea, en el sentido del estudio de la ciencia del suelo, hay veces en las que es difícil como contemplar a los jardincitos de cada hogar, porque pues no vas a andar tocando de casa en casa de, oiga señora, ¿me deja hacer un perfil acá en su patio? Entonces, o sea, hay veces en las que pues como que no se contabilizan en los estudios. O sea, para empezar, el ámbito de los estudios de los suelos urbanos es algo pues muy reciente, ¿no? O sea, como que antes los suelos solamente se veían para cuestiones agrícolas y ya, o sea, es como de esto me va a permitir hacer crecer cosas o no. Luego pues ya se empezaron a estudiar desde un enfoque más como ecosistémico, pero pues ya en las ciudades justo, o sea, nadie tenía idea de que pues estas cositas también están importantes. Y es como, bueno, ¿y entonces qué es un suelo urbano y qué no? Pues los jardines podrían serlos si vamos en un sentido ligero, porque pues también son suelos muy recientes, entonces no hay los procesos que se podrían observar en unos suelos naturales que requieren pues, de cientos o miles de años para formarse, ¿no? Entonces, pues una casa ha estado en una familia por, no sé, unos 50 años, a lo mucho, si es de tus abuelitos, si ya estás viviendo ahí, entonces como que no van a ser tan visibles estos procesos que se encuentran de manera natural, entonces por eso hay el debate de si tomarlos o no como suelos. Y por otro lado, lo que hay en las macetitas, pues también, o sea, no está muy restringido lo que podría observarse como un proceso pedogenético estrictamente hablando, pero eso no quita de lado el hecho de que están funcionando como un sustrato para la vegetación, ¿no? Entonces, o sea, es un poco debatible si podemos tomar lo que está en nuestras casas como suelos o no, depende de con qué ojos lo estés mirando, ¿no? Sí, o igual algo que se me viene a la mente es que podríamos hablar en esos casos de tecnosuelos, ¿no? O sea, de suelos que como que hicimos a la medida, pero que no son propiamente, como dices, parte de un cuerpo natural, o sea, así como intacto. Entonces, podría ser los tecnosuelos, punchis, punchis, así. Sí, no, de hecho, o sea, ya cuando estás hablando de cuestiones de taxonomía de suelos, pues es como se clasifican en general, o sea, tecnosuelos.
El asunto es que como son una cosa tan heterogénea, o sea, no es como que digas todos los tecnosuelos son así, no, sino que son Ujú. altamente variables, no sé, hay unos que pues pueden tener desechos de escombros, otros que están pensados, por ejemplo, para las azoteas verdes, para, o sea, para tener tu jardín zen, o sea, no hay un solo tipo, ¿no? Entonces, como que un poco complicado categorizarlos, o sea, sí son tecnosuelos, pero pues no va a haber uno igual en todas partes. Ay, son únicos y diferentes. Así es. Y en este sentido, como de que pues están cerca o no tanto, o sea, ¿por qué serían importantes los suelos en nuestras vidas y en general? Pues creo que una forma de visibilizar esto de por qué son importantes son, ¿no? Pues este concepto de los servicios ecosistémicos, que es todo aquello que pueden aprovechar las personas y que nos brinda la naturaleza y que no solamente está restringido a lo que hay más allá, más afuera de nosotros, sino que también en este sentido pues lo podemos tener en los suelos urbanos, que es un sitio que nos brinda un espacio, en primer lugar, pues de belleza escénica, porque pues ahí van a estar las plantas. O sea, es muy difícil separar una planta del suelo, entonces donde hay plantas, la mayoría de las veces hay suelo. Ujú, Entonces, pues los suelos son lugares de recreación, ujú. pero también hay otras iniciativas que han surgido como de huertos urbanos. Entonces, pues ahí ya nos están brindando también pues alimento y pues sí, ¿no? ¿Dónde vamos a construir las casas? Pues en el suelo, entonces nos están brindando este servicio como pues de sustrato para construir cosas. Y también no dejamos de lado otros asuntos como pues la infiltración del agua, este sistema como buffer de contaminantes que son emitidos por estas ciudades como por el paso de los coches, todas las emisiones que se tienen de los gases del escape o de las fábricas e industrias, pues mucho de ello se va a la atmósfera y otro también termina en los suelos, entonces pues estos, si tienen los componentes necesarios, pues pueden ayudar a ir purificando un poquito más las cosas antes de pasar a otros compartimentos, ¿no? Del sistema tierra. Sí, al 100. O sea, esta capacidad buffer o de amortiguamiento es de las cosas que más me gustan del suelo, la verdad. Porque, o sea, además de ser una esponja súper dinámica y chida para que sustentar la vida y, bueno, ser la base para otros procesos, o sea, tiene la capacidad además de atrapar partículas o capturar carbono, ¿no? Que en términos de calidad del aire y de calentamiento global, pues es muy importante. Entonces, si los suelos no están chidos, la calidad ambiental puede no estarlo, ¿no? Entonces también es, no sé, es una de mis funciones favoritas. A ver, tú, ¿cuál es tu función favorita del suelo? Creo que la de hábitat, o sea, porque hay cantidad de vida que se puede encontrar en él que no te imaginas, ¿no? O sea, hay datos así como de en una cucharada de suelo puedes tener N cantidad de seres vivos, ¿no? Y es como, wow, o sea, cuánta cosa hay en un pequeño cachito de tierra. Entonces, creo que esa es de mis favoritas, ¿no? O sea, hay mucha vida ahí. Y bueno, o sea, regresando un poco a esto de por qué son importantes, pues también eh, otro de los servicios que nos pueden brindar los suelos, pues es el de hábitat, no solo para los seres humanos, sino también para otros organismos, ¿no? También plantas, animales, hongos y bacterias, o sea, hay muchísimas criaturitas que pueden habitar en ellos. Ay, sí, está padre cuando lo ves así de cerca y ves a todos los bichitos, que además muchos son blanquitos porque pues no salen nunca a la luz, ¿no? Entonces, no sé, sí, también me gusta esa función del suelo. Am, pero aquí viene la parte sad. Ay, sí. ¿Cuáles son los retos principales que enfrentan los suelos urbanos?
Creo que así como de las grandes amenazas, pues es su sellamiento, porque al momento de que tú sellas el suelo, pues estás limitando todos los otros servicios que pueden brindar, o sea, lo estás dejando prácticamente pues muerto, porque pues no van a tener esta entrada de oxígeno, no van a poder seguir infiltrando el agua, no van a permitir el crecimiento de la vegetación, ya, o sea, no es lo mismo ir a sentarte en la calle pavimentada que pues ir a echarte un changuchito en el pastito, ¿no? Debajo de un árbol. Entonces, el sellar lo poco de suelo que queda en las ciudades, pues podría ser una de las grandes amenazas, pero pues también hay otros tipos de degradación que enfrentan los suelos, como pues es la compactación o la erosión, que en este sentido, pues la compactación pues es del paso constante, pues ya sea de personas o de pues, maquinaria, coches, etcétera, que pues justo lo va haciendo mucho más duro y va limitando también las otras funciones que cumple. Y en el caso de la erosión, pues es la pérdida de este material que se va acumulando en otro lado, pero pues justo es perderlo y perder las diferentes funciones que nos está brindando. Sí, o sea, porque es como, justo como una esponjita, entonces la pisas y ahora esos poros que había se hacen más chiquitos o de plano o cambian su forma, se pueden elongar o desaparecen, ¿no? Y en esos huequitos del suelo, pues pasa el agua, que el aire, que el CO2, que hay intercambio de gases y procesos, ¿no? Ujú. Entonces, sí, está esa parte, pero también me gustaría que hablemos pues, un poquito de, o sea, ¿qué consejos nos darías para cuidar los suelos urbanos o promover su cuidado? O sea, como pensando en que no estamos flotando en el aire, y que la mayoría de las personas que nos escuchan se encuentran en ciudades, pues, ¿qué nos podrías decir? Pues yo creo que en primer lugar es importante el reconocer que existen, o sea, porque si no sabes que está ahí, ¿cómo lo vas a cuidar? Entonces, pues visibilizarlos más, ¿no? O sea, por parte también de otros aspectos, o sea, irlos considerando más en aspectos como planeación urbana y demás, o sea, porque creo que, o sea, tiene que ser algo que parta de todos, ¿no? O sea, en primer lugar, como identificar estas áreas en donde están y pues evitar que sean disminuidos. Si en algún momento pues llega a haber estas invasiones de queremos construir más casas o queremos hacer edificios o algo así, es como, pues aguanta, ¿no? Sí, sí, qué tan necesario es, qué podemos hacer, ¿no? O sea, hay veces en las que pues sí, o sea, es inevitable que las ciudades sigan expandiéndose, pero pues habría que haber cosas de compensación, ¿no? Como de, bueno, o sea, vas a poner aquí tu desarrollo, pero o sea, a lo mejor y puedes implementar esto de tu azotea verde o algo que siga pues brindando un extra, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, pues lo que se tiene, pues tratarlo de cuidar más, ¿no? Todas estas áreas verdes que aún quedan, por ejemplo, en la Ciudad de México, los pequeños parques que andan ahí esparcidos por la ciudad, pues tratar de cuidarlos, algo que siempre entrábamos en conflicto en las clases, es como que la gente que quita la hojarasca, ¿no? Oh, sí. Que asocia la hoja del árbol con basura, ¿no? Y pues no es basura, es justo la principal fuente de nutrientes que va a ir teniendo el suelo, entonces, pues en primer lugar te va a ayudar a protegerlo de otros agentes como pues pueden ser las gotas de la lluvia, que pues va a ir fragmentándolo y va a irlo degradando poco a poco y pues también estas hojitas pues ayudan a retener la humedad, a mantener una regulación de la temperatura, que pues va a resultar en beneficios para los demás organismos que se encuentran viviendo ahí. Entonces, recordar que la hojarasca no es basura y que sí, dejarla ahí, dejarla ser, creo que es algo importante. Cuidar, pues sí, lo que tenemos y pues también justo como en nuestras casas, pues los jardincitos o las macetitas, pues pueden llegar a ser el hábitat de otros organismos, como pueden ser los polinizadores. Entonces,
pues sí, beneficiar el incremento de esta pequeña biodiversidad que podemos llegar a tener en las ciudades. Puede ser algo importante. Y esto de la hojarasca es un tema gigante porque, o sea, como dices, no solo ayuda a retener humedad, a que los nutrientes vuelvan o así, sino en la misma compactación, o sea, puede prevenirla un poquito si están cubiertos, ¿no? Y lo que logramos ver o lo que se ve mucho en las ciudades, pues son árboles en espacios además muy pequeñitos o con raíces expuestas, y esto pues ya es un indicio de erosión, ¿no? Principalmente de ese suelo. Entonces, también hay otras cosas que, por ejemplo, se usa mucho acá, o lo he visto mucho acá en la Ciudad de México, que el riego lo hacen a una presión, o sea, impresionante, y luego tienes tu suelo sin la cobertura, sin ninguna cobertura vegetal ni de hojas, entonces pues se lleva todo el suelo el riego. Entonces, ¿qué estás regando? Pregúntame yo. Sí, sí, Que el sí. agua necesita pasar por el suelo para que las raíces lo puedan absorber. Entonces, el riego no necesita ser así, pero entiendo que es cuando son áreas muy grandes y pues tienen aspersores que tienen mucha presión. Pero bueno, compensarlo, ¿no? Si vas a usar esa presión de agua, bueno, pues ten tus suelos cubiertos porque se te va a ir todo el suelo cuando, cuando estés regando. Y de hecho, esos suelos, si se fijan, por más que los rieguen, como ya tienen, o sea, ya casi toda la capita de arriba, que es la que pues absorbe mucha humedad, esos suelos se van agrietando. Entonces, o sea, es como que contraproducente, ¿no? Ese cuidado o esas medidas o formas de cuidar los espacios verdes, porque van degradando los suelos y pregúntome yo cómo van a sobrevivir las plantas sin los nutrientes, ¿no? Y es algo súper común de ver. Ahorita he visto, no acá en la Ciudad de México, perdonen que hable mucho de la Ciudad de México y mi ciudad centrismo, pero es que vivo aquí, es lo que más veo. Pero bueno, si ustedes quieren contarme sus historias o mandarme fotos de cómo ven los suelos en sus ciudades, mándenmelas por ahí en chismecito-ambiental por Instagram y las compartimos, porque pues sí es muy, muy común ver, por un lado, les digo, estos árboles con raíces expuestas, que ya es como que un estado ya de erosión de ese suelo. Y aquí en la ciudad, en algunas delegaciones, se estaba implementando ponerles un triturado como que de madera Ujú. encima. Y la verdad es que desconozco completamente si hay estudios sobre si esto sí ha ayudado, pero me imagino que de inicio, con tener esa primera barrera, en las pendientes, sobre todo en los suelos que están en las pendientes, lo he visto en periférico, yo creo que sí ha ayudado a que no se erosione más ese suelo, que al final, si debilitamos el suelo, pues se caen los árboles, las plantas pues ya no crecen más, se mueren y demás, o sea, sí es como un proceso notable, ¿no? Cuando se degradan los suelos. Entonces, sí, no barran los suelos, no es tierrita, sí, sociedad. Parece, pero no es. Parece, pero no es, nos han timado, ay, sí. Sí, no, y por ejemplo me acuerdo mucho que cuando estaba todavía viviendo por allá, o sea, hubo un proyecto como de remodelar las banquetas de Tlalpan, y entonces me acuerdo que todos los arbolitos que estaban a un costadito o sea, que todavía tenían su espacio de suelo, de repente, ¡tas! Todo pavimentado, y es como, cuates, ¿cómo esperan que les caiga el agua, no? Ujú. Sea, de que dejan solamente el tronquito por fuera y es como, pues, yo no sé qué están, cómo piensan mantenerlo con vida, ¿no? A largo plazo, o este árbol tarde o temprano sus raíces van a salir y de nada habrá servido su gran inversión si no los están considerando, ¿no? Sí, 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 Es sí. un poco absurdo, ¿no? Que no tomen en cuenta estas cosas, ¿no? Y quizá ahí también como ciudadanos pues, podríamos como de, oye, aquí algo está pasando que no está chido, ¿no? Ujú. Sí, eso es muy común de ver los árboles ahogados o ya de plano adaptan sus raíces a las figuras del suelo si es que no lo rompen primero, ¿no? Y eso se me Sí, hace súper triste. O sea, imagínense, ay sí, que los tapen hasta la garganta. Y entonces, pues tú tienes que ver la manera de cómo acomodas tu cuerpo, ¿no? Porque además, acuérdense que los suelos urbanos, muchos no son tan profundos. Entonces, pues muy pronto las raíces botan
si ese suelo no está teniendo como que esa retro. Y luego ponen árboles como los eucaliptos. Entonces, bueno, pues salud, ¿no? Pero sí, buenos consejos. Cuiden las plantas que ya tienen. Si son plantas que no son nativas, pues no ponerlas. Bueno, es que eso ya es un desmadre en la ciudad, yo pienso. Sí, 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 o sea, pues, como ya o sea, es un ecosistema urbano que es alterado, ¿no? Muy, muy alterado, muy con sus cosas particulares, entonces luego llegas a este conflicto de entre no tener nada y tener aunque sea algo, pues, no sé, son Sí. como decisiones un tanto difíciles de, bueno, si ya tengo mi jardincito con mi flor que viene de Asia, de África, de quién sabe dónde, ¿qué le voy a hacer, no? Pues sí. También quería compartirles que aquí por mi casa adoptaron jardineras como por un número de casas, porque hay jardineras como que a los extremos de los pasillos de las casas. Entonces, pues esa es una manera también. E intentaron obviamente tener su huerto y todo, pero sabemos que eso es muy difícil por las plagas y aquí hay muchos gatos, por ejemplo. Entonces, pues también esa es una manera, ¿no? Cuidar comunitariamente las jardineras. Pero pues no siempre es posible y eso también se entiende. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, también en donde se puede lograr, creo que también son iniciativas chidas como para Sí. fomentar esto de la cohesión social, ¿no? O Ujú, sea, darte el tiempito de hacer algo o quizá salir de tu rutina de estar todo el día en casa a veces o de ujú. estar en cosas muy grises y darte un tiempito de, pues, aunque sea voy a regar mi plantita que está ahí o recortarla un ratito, o sea, como que también te va abriendo el espacio para hacer otras cosas. Sí, y esta apropiación del espacio en común también ayuda porque pues vas y como dices, Sam, o sea, vas a podar, a regar, pero también echas el chisme ahí con tus vecines, entonces vecinas o vecinos. Y pues yo creo que eso está chido, ¿no? Echar el chisme de vez en cuando y salir del mundo interior y de esta presión en la que vivimos, ¿no? Generalmente en las ciudades. Entonces, pues sí, pues ¿cómo ves? Pasamos a la pregunta chismosa, ¿te surgió otra idea? No, pues creo A que darle. Ay, sí. a dar. Bueno, la pregunta chismosa para Sam es, ¿cuál es la película o libro que cambió tu manera de ver el mundo y por qué? Ok, en este caso, pues voy a hablar de una peli que me cambió un poquito la vida. Realmente es una película muy, muy chistosa. Es la película de Happy Feet, la del pingüino que baila. Fue porque, Oh, qué bonito. sí, 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 o sea, es una película que me gusta mucho, pero yo siento que me marcó mucho de niña porque, o sea, salió cuando yo iba como en cuarto, quinto de primaria. Y pues a mí los pingüinos me encantan, o sea, son de mis animalitos favoritos. Y pues la historia es como muy, muy tierna, muy, muy amigable para toda la familia del pingüinito que baila y así. Pero justo hay un punto en la película que me movió mucho y es cuando el pequeño pingüino Mumble se va persiguiendo a un barco, ¿no? Que es porque ya no tienen suficientes peces y dice, ah, caray, ¿por qué no? Los voy a seguir, les voy a preguntar y entonces termina en el zoológico y tiene como un momento como de catarsis y se pone a bailar y lo regresan, ¿no? A su colonia con un rastreador y hace que todos los pingüinos bailen para llamar la atención. Y entonces se muestra la escena así como de estos pingüinos nos están diciendo algo, ¿no? Y es como de, ah, caray, pues nos estamos llevando sus peces, ¿no? Y empieza como todo este debate de la gente apoyar a de, no, es que tenemos que cuidar a los pingüinos y así. Y hay un punto que me acuerdo muchísimo de que sale así como una escena de las Naciones Unidas reunidas y una persona diciendo, pero ¿por qué vamos a cuidar a unas aves que están en el fin del mundo? Y shalala. Y esa escena como que me movió mucho. O sea, yo la primera vez que la vi me puse a llorar en esa parte. Todavía la veo y se me remueve el corazoncito. Entonces, es una película infantil que en su momento me marcó mucho porque así como de, ah, ¿qué está pasando? Pobres pingüinos. Y como que justo esa escena es como que me empezó a meter el gusanito de querer hacer algo, de cuidar a aquellos
grupos vulnerables de Wow. animales o del planeta y así, entonces, pues sí, como que me movió mucho y quizá fue la semillita que me fue metiendo en este camino ambiental, ¿no? Yo creo. ¡Ay, qué bonita historia! Voy a llorar. Ay, sí. Qué bonita historia. Y no me acordaba de ese detalle que era porque no tenían peces, que había ido al barco y al zoológico. Me acabas de explicar una película que vi hace como 15 años, no sé. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ay, querida Sam, muchas gracias por compartirnos. Eso también de la película me conmocionó mucho porque sí es cierto. O sea, acabo de hacer un clic que no había hecho. Gracias. Y pues hemos llegado al final de este bello episodio sobre los suelos, hacerlos visibles, no aburridos. Ah, porque incluso dentro de la carrera los ven como muy aburridos. Eso se me hace bien triste. Sí, 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 o está muy limitado lo que se llega a ver de ellos, a menos que tengas el interés por y te empieces a meter como friki a los temas de suelo. Soy maestro tierra. Sí, pero fíjate que sí, como que sí noté mucho que en nuestra generación por lo menos son muy pocos los que se interesaron por ellos, ¿no? Ujú. Está curioso. Sí, sí, qué cosas, ¿verdad? Sí, Pero son re importantes, ¿eh? sí, pues son la base de todo lo demás. Cuando fui como, o sea, todavía no me decidía si me iba a ciencias acuáticas o no. O sea, navegar también los temas de agua es navegar en los temas del suelo y de la administración y gestión de los suelos, ¿no? Entonces también es como de, no está tan separado como pensamos algunas cosas. Están relacionadas. Sí, 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 pues es que justo, o sea, como son esta interfaz de todo lo demás, pues todo lo que pasa en el planeta, lo que hace, ¿no? Pues está relacionado con el suelo. Así O es. sea, por ejemplo, si lo piensas, o sea, todo de lo que nos alimentamos de una u otra forma depende del suelo, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, pero los peces o lo que viene del mar, ¿qué onda, no? Y es como, bueno, sí, pero hay que recordar que, pues, o sea, los nutrientes y eso, pues también viene de la tierra, ¿no? Y Ujú. pues, los suelitos están ahí como filtros y todo, ¿no? O sea, también puede ayudar a que quizás no muchos contaminantes lleguen, que finalmente llegan por otros lados porque ya hemos alterado todo, pero pues sí, o sea, están en todos lados y son algo que no se ve, pero ahí está. No Pero está. se siente. Ay, Sí, 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 sí. sí están ahí. Sí, al 100% son. Pues muchas gracias por todo lo que nos compartiste hoy, por también lo de Happy Feet. No me lo esperaba, pero es muy bonita esa relación que hiciste. Y pues les invito a que sigan a Sam en YouTube, en su canal de YouTube, como Sam Salgado, en Instagram como dsam.salgado. Me pueden escribir a chismecito-ambiental en Instagram. Y ahí mismo, si necesitan enviar un choro más grande por correo, ahí mismo está el correo. Entonces, hago esas invitaciones y haciendo como que esta revisión previa para este episodio, me encontré con un podcast muy lindo que se llama Suelófono, que es un proyecto del Instituto de Geología de la UNAM. Y pues tienen poquitos episodios, pero están muy padres para los que les interesen un poco más estos temas de suelos. Se los recomiendo. Es un podcast en español, lo cual también es muy importante. Les mando un abrazo enorme. Adiós. Nos Bye, vemos. bye. Bye.